cuando quieras. Muchísimas gracias a ti, Francisca, y a todos vosotros por estar aquí. La verdad es que estoy contento de poder acompañaros y hacer un hueco, ¿no?, en estas semanas locas que tenemos, porque este tipo de acciones son las que necesitamos en este momento, ¿no?, las que van a permitir activar nuestro verdadero potencial, dar un pasito más y aprovechar esta situación para mejorar, ¿no?, si cabe. Voy a intentar en esta sesión y en la siguiente hacer un trabajo que os permita conectar puntos que seguramente ya habéis transitado. Mi objetivo fundamental en la sesión de hoy va a ser centrar el tiro en lo que sería lo que aporta la tecnología en este momento, desde aprendizajes tras estos meses, en concreto del trabajo que hemos ido realizando en nuestro colegio, en el Colegio Missouri, en otros colegios, ¿vale?, de los cuales tengo contacto, tengo referencias. Al final vamos a poner mucho foco en el diseño y desde ahí iremos aterrizando en algunas herramientas. Mi objetivo es que tengáis un armario en el que colocar las cosas, porque herramientas os van a llegar, las que veamos, las que habéis visto y otras 200. Y la cuestión es saber dónde encajan las cosas y poder tener criterio para decidir qué merece la pena vuestro esfuerzo, ¿vale? Qué cosas merecen la pena el esfuerzo por aprender que vayáis a dedicarles, ¿no?, en tiempo y en el foco. Entonces, bueno, vamos a arrancar en esta sesión así, haremos alguna práctica. Os voy a facilitar también claves de acceso al ecosistema de G Suite for Education, que va a ser lo que vamos a utilizar como concentrador, como hub. Yo creo que todos conocéis las aulas de informática, estos cacharros, los routers, ¿no?, que llegan muchos cables y salen muchos cables. Bueno, pues G Suite for Education es eso, un cacharro de esos donde entran o se conectan muchas aplicaciones y salen otras muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a utilizar eso como distribuidor, ¿vale?, de la actividad. Bueno, voy a compartir mi pantalla, a ver si lo hago bien. Comparto pantalla y os cuento. Yo creo que estáis viendo mi pantalla ya, ¿verdad? Vemos. No, no se ve todavía. Ya se está empezando a ver, creo. ¿Sí, ahora sí? Sí, ahora se ve. Ahora sí. Estáis viendo la presentación, ¿no? Porque le da toda pantalla. Sí, sí, la presentación en pantalla completa. Muy bien. Bueno, voy a transitar un poco entre a lo largo de esta presentación y me podéis interrumpir en el momento en el que lo deseéis, ¿de acuerdo? Yo voy a estar con la presentación a pantalla completa. Espera que la puedo poner. Y me voy a sacar el chat para teneros localizados. Muy bien. Ahora sí. Perdonad, ¿eh? No sé por qué me tira. A ver si ya. Ya. Bueno, lo primero es preguntaros si he elegido terraza para dar las clases del curso que viene. Este chiste me llegó el otro día y dije, tiene gracia de la verdad que hay detrás. Porque en realidad estamos en una situación donde vamos a tener que hacer malabares de cada curso que viene para poder responder a la situación de confinamiento y mantener la distancia social entre los alumnos. Y sin embargo, yo el domingo, cuando volví hacia casa, aquí al lado, en Pinto, en una calle donde hay varias terrazas, aquello estaba atestado, los niños jugando, mezclándose, los padres compartiendo mesa, levantándose, camareros pegados. Y nosotros vamos a tener que hacer el indio para poder establecer esa distancia. No digo que no sea necesario, lo que digo es que si jugamos, jugamos todos, ¿no? Bueno, es mejor empezar con un poquito de humor y un poquito una reivindicación a un trabajo que estamos haciendo verdaderamente espectacular,
a pesar de las dificultades, ¿no? Este es lo primero. Este vídeo me encanta, es un vídeo que, bueno, no sé si se oirá o no se oirá. Espero que sí. Perdón, Miguel, es que no se escucha el vídeo. Vale, veo que no se escucha, ¿no? Muy flojito, se oye muy flojo. Escuchamos Vale, el de problema es, fondo. claro, se escucha porque se está oyendo en el ordenador y lo coge el micro. Digamos que no sé si Blackboard permite emitir vídeo dentro de su... A lo mejor no. No es importante. O sea, lo que quiero es que vayáis sobre él y os animo a verlo en otro momento. El vídeo es una exaltación a nuestra figura como docentes, ¿vale? En este tiempo. Y Google Trends, sabéis que es una herramienta que se utiliza para ver qué se está buscando en el mundo en tiempo real. Y entonces ha aparecido durante todo este tiempo de pandemia, claro, muchos padres, cómo lo haría un profesor, ¿no? O cómo lo hace un profesor para explicar, para ayudar a sus propios hijos o resolver dudas o cuestiones, ¿no? que se les presentaban pues en el apoyo que necesariamente han tenido que hacer y más en el nivel en el que estamos, ¿no? Nosotros en primaria. Y al final, pues eso, aparece el vídeo diciendo que, bueno, pues que nos echan de menos. Esta es la principal cuestión. Nos echan de menos ellos, nos echan de menos los alumnos. Entonces, bueno, simplemente quería eso, empezar con este vídeo y esa imagen para recuperar un poco el tono, ¿no? Y la pertinencia de que vamos a hablar de herramientas, pero la principal herramienta somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el principal recurso y desde luego somos el recurso que va a activar el potencial de aprendizaje que tiene cada alumno, ¿no? Cada aprendiz. Ver el vídeo en otro momento, la presentación la vais a tener, pero os recomiendo que lo veáis. Buscando en Google Trends el otro día, no sé si fue ayer o antes de ayer, bueno, buscaba cuáles son las cosas que ha ido buscando la gente, ¿no? Cuando digo la gente me refiero a los profesores, los docentes, para ponerse las pilas con esto de la tecnología, ¿no? Aquellos que no tenían un entorno de gestión educativa, estoy hablando de un Moodle, de un Classroom, de un Teams, bueno, pues ¿qué han hecho, no? ¿Qué han buscado? Aquí veis la tendencia y fijaros el cambio enorme que hubo desde el momento de la pandemia para determinados servicios, ¿vale? Estáis viendo aquí Classroom, Teams, iTunes U, Moodle, bueno, podríamos poner más, pero es se ha buscado en la web en los últimos 12 meses en relación a estos, ¿vale? Veis cuáles son las tendencias y dónde se sitúa cada uno. Apple está desaparecido en este caso a nivel de iTunes U, aunque hay otros recursos que han puesto a disposición de verdad de mucha calidad. Y luego, buscando algunas de las aplicaciones más buscadas por nosotros los docentes, nos damos cuenta de que hay una predilección por un tipo de interacción frente a otro. Fijaros que Kahoot, todos la conocéis, es una herramienta como Quizzes, como Quizlet, son herramientas orientadas a la interacción y al juego. Y en este caso, bueno, pues es de las que más ha crecido. Pero ya venía creciendo, es el uso sostenido que se hacía de esta herramienta. Google Meet se ha disparado en el uso como videollamada, como otros entornos de aplicación. Edpuzzle para distribución de vídeo también ha mejorado, vemos ahí un pequeño saltito, pero conforme vamos a herramientas de creación, tenemos también a Genially, ¿vale? Como mejora, y Book Creator que queda un poquito más abajo. Bueno, veis un poco, estas son tendencias. Esto sirve para ver que efectivamente no es ciencia ficción esto de que nos hemos puesto las pilas, de que la gente está utilizando más todo este tipo de servicios. Algunas cosas durante este tiempo, desde mi punto de vista, que no han ayudado. ¿Vale? Voy a empezar por lo que no ha ayudado y luego voy a hablar de cosas que sí que han funcionado. Es decir, hemos hecho un uso, hemos ido a herramientas, pero a pesar de ello, en algunos casos de manera un poquito desordenada o cometiendo errores, porque educación a distancia, que es como se titula esta formación, ¿no? No es lo mismo que aprendizaje remoto
de emergencia, además, que es lo que hemos hecho. Hemos dado una respuesta sin demasiada planificación a una situación que ha sido sobrevenida, ¿no? Voy a decir algunas cositas que quizá os suenen, ¿no?, de todo este tiempo. Ha habido una abrumadora prevalencia, ¿no?, de tareas de baja carga cognitiva, o si queréis, de una carga cognitiva menor, que tiene que ver con objetivos de taxonomía de Bloom relacionados con recuerdo, comprensión, ese tipo de objetivos de aprendizaje, ¿no? Al final, la tendencia ha sido a generar muchas actividades y esto, en parte, también ha colapsado nuestra capacidad de respuesta y de feedback de mayor calidad, porque había que corregirlas. En muchos casos, con tareas de ida y vuelta, generando, pues, un poquito de colapso. Otra de las cuestiones es que nos hemos olvidado de que había alumnos muy diferentes en muchos casos, ¿no? Hay profesores que sí que han previsto esto en la generación de contenido, de materiales, distribuyendo a distintos niveles esa planificación, pero una inmensa mayoría nos hemos encontrado que hemos hecho pasar a los alumnos por el mismo flujo. Y esto ha pasado mucho en las videollamadas. En educación primaria ha habido una tendencia, quitando lo que son las citas 1 a 1 o las sesiones más de tutoría por videollamada, a hacer que las videollamadas fueran explicar, mandar un ejercicio, resolver, haciendo una transferencia de lo que se hacía en clase a una videollamada. ¿Qué ha ocurrido? Que aquellos alumnos con limitaciones en el acceso a la lectoescritura o con dificultades o verdaderas dificultades para regularse, pues se iban cayendo de la videollamada y no sabían muy bien cómo darle continuidad, ¿no? Ha habido aquí, pues eso, un poquito de no contemplar, ¿no?, la diversidad. El feedback ha sido muy limitado, se ha ido orientando hacia el final. Aquellos que han dado un feedback un poco más potente en la parte inicial de las actividades, es decir, intentar garantizar que el alumno comprenda realmente para qué y para qué va a aprender y cómo tiene que enfocarse hacia ello, y dar estrategias para ir ayudando al alumno a comprobar si se dirige bien hacia el aprendizaje, han tenido más éxito. Pero el feedback ha sido bastante limitado para otros muchos, solo en relación a si la tarea está bien o mal. Ha habido esta obsesión por la objetividad, sobre todo relacionado con la evaluación. Es decir, de qué manera planteamos una evaluación que fuera objetiva, justa, intentando equiparar ambos términos y además equipararlo con un tercero que era una nota o una calificación. Esto es irreconciliable, es imposible. Que los tres términos estén con un igual en medio es imposible. Y si no, leer un poquito a Santos Guerra, que habla de esto, ¿no?, de que evaluar no es solo una cuestión técnica y que efectivamente la objetividad está muy lejos de poder conseguirse. Entonces, pretender objetividad utilizando herramientas o instrumentos en una situación de distancia, de educación remota o a distancia es prácticamente imposible, ¿no? Y ha habido cierta obsesión por esto. Y luego, pues bueno, utilizar las situaciones de sincronía para exponer contenidos en lugar de flipearlos, ¿no? Es verdad que hay muchos profesores que han entendido que esto no merecía la pena y que lo que han hecho ha sido flipear el contenido en vídeo, es decir, grabarse en vídeo, grabar las lecciones y lanzarlas en vídeo o lecciones interactivas, ¿vale? Bien sea con presentaciones o bien que sea con un Genially o con Nearpod o con cualquier herramienta en Space, los lesson plans de Invalú, cualquier herramienta que permitiera generar un flujo de lección que el alumno pudiera consumir de manera autónoma cuando lo necesitara. Estas son 5 cosas que, bueno, yo he visto que había como que mejorar. Y en esto es bueno hacer una crítica constructiva y ver que, poniendo por delante que hemos trabajado bestialmente, pues es verdad que es mejor fijarnos en qué cosas podrían haber ido mejor, ¿no? Hay cosas que sí que han ayudado y que han sido eficaces. Esto lo compartía en un webinar el viernes pasado con Google y una empresa, IT Learning, que ha proveído de herramientas educativas profesionales a determinadas comunidades autónomas en este tiempo. Y seleccionábamos 5 cosas también. Lo primero es que aquellos educadores que han centrado el foco en el proceso,
en el diseño, es decir, que han cuidado su diseño antes de llegar a esta situación, han respondido mucho mejor. Es decir, no les ha pillado el toro. ¿Y eso qué significa? Pues que no sigo una guía didáctica que me ha hecho otro, sino que me apropio, evidentemente, de una planificación y una programación que está viva, donde preveo instrumentos que van haciendo pues esas lecciones interactivas o van generando materiales a distinto nivel. Por otro lado, aquellos que, como aquí, ¿no?, que han dejado de jugar al juego de la gallina ciega con sus alumnos y han sido muy explícitos en qué había que aprender y cómo, y evidentemente para esto hay que ser atrevidos y hacer una selección en este tiempo, han tenido más éxito. Es decir, todo no se podía hacer, de todas las materias. Con lo cual había que hacer un esfuerzo de coordinación también entre el equipo educativo y seleccionar lo importante. Y poderlo comunicar y asegurarnos que el alumnado comprendía esto. Esto se ha hecho mucho por el acompañamiento, es decir, muchos alumnos han salvado esta situación por el acompañamiento tutorial que se ha hecho con videollamadas en 1 a 1. Vamos a ver cómo esto luego se estructura, ¿vale? Para daros unas pautas en esto. Pero el acompañamiento ha marcado la diferencia, porque ha sido como un salvavidas del compromiso de los estudiantes, de los alumnos, con su propio aprendizaje, ¿no? Una situación donde no los tienes al lado, es muy difícil controlar el grupo, es muy difícil animarlo en el momento en el que ves que decae el ánimo o no estás viendo cómo realiza la tarea. Es muy importante haber marcado momentos, cada X tiempo, de cita individual con los alumnos. En nuestro caso, en este colegio, en Irasur, lo hemos hecho y ha sido algo que ha sido muy valorado por los propios alumnos y por los propios tutores. Y es algo que probablemente se vaya a mantener de cara al curso que viene. Evidentemente, si se puede hacer presencial, mejor. Hay otra cuestión importante y es que la respuesta necesariamente debe ser coordinada. ¿Cómo decirlo sin herir susceptibilidades de nadie? Hay gente que ha hecho todo lo que podía, pero no lo ha hecho coordinadamente, ¿no? Porque el equipo ha fallado, o no ha habido las reuniones de seguimiento suficientes, no se han puesto de acuerdo en relación a qué infraestructura utilizar, qué plataformas, qué aplicaciones, cuáles son los criterios, al fin y al cabo, ¿no? Y sabemos por la evidencia científica, y luego aludiré a ello de forma más explícita, que la eficacia colectiva es el factor más decisivo, lo repito, el factor más decisivo respecto del impacto en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, en este sentido, es muy importante coordinar y elegir. Entonces, tiene que haber y abrirse un debate en los equipos educativos en relación a cómo coordinar y un liderazgo efectivo, ¿vale?, de cómo coordinar esta respuesta y cómo sostener el curso que viene, con tanta incertidumbre, un plataformado digital que permita hacer un sistema híbrido, que si nos mandan otra vez para casa, esto se sostenga. Y si no nos mandan para casa, el diseño ya esté amplificado, sea mejor, ¿vale? Y por último, pues bueno, ponen de manifiesto la necesidad de entrenar al alumnado y al profesorado de manera explícita en la competencia digital. Estos son aprendizajes que, digo, nos llevamos. El valor no está en las aplicaciones. Yo creo que todos entenderéis que según el curso que estáis haciendo y los distintos profesores que estamos pasando por aquí, no es tanto tener un mosaico de aplicaciones como que tenéis ahí, muy bueno, por cierto, de Raúl Diego, que podéis encontrar, y bueno, en la propia presentación hay un enlace, que dice, bueno, ¿cuáles son mis aplicaciones preferidas? Sino sobre todo, ¿cuáles son aquellas en las que debería poner el foco yo ahora para hacer un diseño que sea coherente? Porque entre todo esto, ¿por dónde empiezo? No sé si os pasa, ¿no? Que hay cierta, bueno, produce cierta sensación de toxicidad, ¿no? O de estar abrumado, ¿no?, ante tal cantidad de aplicaciones y decir, madre mía, si las tengo que dominar todas, bueno, cuando empiezo a dominar una, la otra ya ha cambiado, ¿no? Bueno, al final lo importante es saber dónde poner el foco. Entonces, cuando hablamos de herramientas, hay que intentar entender qué función tienen
y qué función tienen en el diseño de aprendizaje. En un diseño temático, ¿qué es lo esencial? ¿Vale? Y esto debería ser la plantilla de programación para el curso que viene. Y cuando digo la plantilla de la programación, la plantilla de las acciones que como docentes vamos a realizar para poder introducir recursos. No estoy hablando de la plantilla de programación didáctica que hay que entregar a la dirección general. Pero lo más importante son estas cosas a nivel hablando de educación a distancia. Entonces aquí vais a encontrar que podéis meter todas las aplicaciones que os encontréis. Por un lado tenemos la necesidad de gestionar el aprendizaje y aquí no sé qué utilizaréis vosotros, pero la mayor parte de gente os va a utilizar o Classroom o Moodle o Microsoft Teams. Bueno, van a utilizar el símil a LMS o gestores de aprendizaje que están en la nube, que no requieren un mantenimiento y que podemos trabajar de manera autónoma nosotros, ¿vale? Para los alumnos. Este es el lugar donde lanzamos las tareas, donde hacemos los comunicados a los alumnos, donde ellos entran, ¿no? Vuestro Blackboard en este curso, ¿vale? Por otro lado, tenemos que dar cauce a la sincronía y la sincronía en el aprendizaje a distancia se produce o bien por chat, con un sistema de chat, o bien con un sistema de videoconferencia o ambos juntos. Entonces, en este sentido, hay aplicaciones que nos van a permitir utilizar esto y por eso ha tenido esa explosión algunas aplicaciones y, bueno, yo voy a hablar hoy de Meet y de Google Chat, pero, como sabéis, hay otras muchas. Por otro lado, hay que hacer visible en la tutorización y para ello algo que ha sido difícil, ¿no? Y que depende del centro a tener una respuesta u otra, pues es cómo ofertar esas citas uno a uno, cómo hacer servir esa reserva de citas para tutorías, tanto de alumnos como de familias. En nuestro caso, vais a ver que esto lo hemos hecho con Google Calendar, que permite crear un calendario de reserva de citas donde tú estableces una franja horaria y se hacen franjas o espacios horarios de media hora, de 20 minutos, de lo que quieras, y la gente los puede reservar desde una URL directamente, ¿no? Que haces llegar a las familias o a los propios alumnos. Y entonces se van fijando en tu calendario y desaparecen, conforme las reservan, desaparecen de la disponibilidad del resto. Por otro lado, bueno, hemos tenido que servir contenido, ¿no? Y contenido estructurado. Para ello hemos utilizado, pues como decíamos, lecciones en vídeo. Aquí yo creo que el rey de todo esto ha sido, en este caso, Edpuzzle para comprobar contenido y PlayPosit, aplicaciones de enriquecimiento, curación de vídeo y distribución de vídeo, teniendo la posibilidad de ver quiénes han visto ese vídeo, qué alumnos han visto ese vídeo, si hay o no comprensión de ese vídeo. Y también hemos utilizado aplicaciones que nos han permitido servir lecciones interactivas, bien sea con, pues eso, presentaciones, con Genially, con, decía antes, Nearpod, Space, bueno, Padlet. Hay muchas herramientas que se han podido utilizar para esto. Hay un último punto que quiero mencionar y es, pues eso, las herramientas que hemos utilizado para posibilitar la evaluación. Posibilitar la evaluación al final es algo que ciertamente no es de perogrullo en una situación de educación a distancia, porque al final tú tienes que tocar varias cosas, ¿no? Bueno, veis que esto está repetido en la plantilla, no lo adapté, pero bueno, sirve a la explicación. Al final son herramientas que nos sirven para ver si hay o no aprendizajes, comprobarlos, ofrecer feedback y ofrecer una estructura para la metacognición del alumnado, ¿vale? Ese trabajo. Bueno, vale, ¿y por dónde empezamos, no? O sea, ¿a qué le vais a dedicar el tiempo de aprendizaje, meteros una nueva herramienta? ¿Dónde ponemos el foco de cara a un curso de un aprendizaje híbrido en 2020-2021, ¿no? ¿Hay evidencia científica en esto? Bueno, pues os quiero preguntar si la hay o no la hay. Voy a lanzar la pregunta para que podáis responder en una nube, ¿vale? Darme un segundo porque tenía que haber iniciado desde aquí. Y me gustaría que dijerais la cosa que creéis que es más importante o que tiene bueno, un mayor impacto, ¿no? Independientemente de esto que habíamos dicho del aprendizaje
perdón, de la eficacia colectiva, ¿vale? Bueno, vamos allá. Esto es una extensión que se instala en presentaciones de Google y que permite, como veis, si quiere, ahora. Bueno, veis ahí, habéis una nueva pestaña de navegador, ponéis slido.com y os conectáis con ese código, ¿de acuerdo? Ese código que voy a pegar también en el chat. Siete, 5, 6, 8 es el código para juntaros. Y lo que quiero que expongamos aquí es cuál es el elemento que más impacto tiene en el aprendizaje, para saber un poquito dónde vamos a poner el foco en herramientas que queramos aprender. Muy bien, van apareciendo ya tenemos una. Todos tenéis que participar, ¿eh? Al menos tenéis que decir una. Veis que os va a permitir decir varias. Vamos a ir añadiendo. Vamos a ver elementos que tienen impacto, ¿no? Y que... Muy bien, feedback. Quien ha puesto feedback puede añadir más. Puede ser un poquito más explícito a lo mejor en qué tipo de feedback. O la vivencia entiendo que tiene que ver con el aprendizaje vivido o con las experiencias fuera del aula. Muy bien, creatividad. Las emociones es muy amplio, ¿eh? O sea, fijaros que si tuviéramos que ir oído más de motivación, curiosidad, diseño atractivo de los contenidos, supongo, la significatividad de los aprendizajes que tengan que ver con la vida real también, la empatía, interactividad, que no sea un aprendizaje pasivo, muy bien. Tenemos 20, nos hacen falta más. Muy bien. El interés y ambiente. Un poco ambiguo, deberíamos tener un poquito más de detalle. Experimentar el aprendizaje. La gamificación. La parte lúdica, la creatividad. Muy bien. Ya tenemos 28, estamos ya todos representados. Bueno, tenemos emoción, curiosidad, motivación, feedback. Muy bien. Bueno, yo creo que nos sirve como punto de... Se ha dejado de compartir, ¿verdad? Sí, ahora no Vale, está compartiendo. ahora ha vuelto. Sí, ya ha vuelto. Bueno, muy bien. Bueno, pues eso es lo que decimos nosotros. Crear ilusión, feedback, emoción, programación. Bueno, vamos ahí, nos vamos acercando. Hay cosas que están tocando parte de donde hay evidencia científica, ¿vale? Pero vamos a ir a esto. Yo creo que estaréis casi hartos ya de escuchar la referencia a este hombre, a John Hattie, y a su metaanálisis sobre aquello que impacta en educación. Como sabéis, John Hattie es, bueno, tiene varios libros. Os animo a visitar la página de Visible Learning que tiene, donde actualiza este ranking y donde también podéis tener acceso a su bibliografía. Pero al final lo que hace es recopilar metaanálisis sobre el impacto que tienen los distintos factores en el aprendizaje y establece aquellos que funcionan más y funcionan menos. Ese ranking tiene que ver con lo que sería comparado con el efecto medio. El efecto medio de un curso escolar
es 0,40, ¿vale? Sobre 1. Todo aquello que supere en la evidencia científica el 0,40 de correlación con una mejora en el aprendizaje, estaríamos hablando de un impacto positivo. Todo lo que esté por debajo es un impacto que es, bueno, no demasiado relevante y que por lo tanto no merece la pena meterle esfuerzo. Este libro, os lo recomiendo encarecidamente, habla de cómo maximizar el impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Se centra sobre todo en toda esa parte oculta que se le da poca importancia en el diseño, ¿vale? De las experiencias de aprendizaje, pero que en el fondo es lo más importante, ¿vale? Y es la parte que tiene que ver con hacer visible el aprendizaje para alumnos. Esto que decía antes de no jugar a la gallinita ciega. Bueno, pues os recojo aquí el ranking de las 252 influencias actualizado en 2018 y como veis el primero de todos es la eficacia colectiva docente, es decir, muy por encima de lo que podamos hacer individualmente está el impacto colectivo. Y el impacto colectivo sobre el global del aprendizaje. Estamos hablando de si el 0,40, que es la línea roja, como veis, es lo que marca la diferencia, mirar dónde está esta eficacia colectiva, entendida no solo como coordinación y colegiabilidad y coordinación, sino también como la interdependencia, es decir, tener la noción clara de que el aprendizaje precisa no solo de mí como maestro, sino de otros educadores, ¿vale? Y que nuestra acción es interdependiente, hay una dependencia entre nosotros. Por otro lado, y ya vamos a lo que nos afecta a nivel de herramientas, expectativas del estudiante respecto de su propio aprendizaje, de su rendimiento y la propia autoevaluación que tiene sobre ese aprendizaje es lo más importante. En el tercer ranking vemos ahí la práctica deliberada, es decir, que nosotros sepamos y los aprendices sepan qué hay que hacer en cada momento y que no se responda a una improvisación constante. Cuarto, relación profesor-alumno, en el manejo de las expectativas que tenemos sobre su aprendizaje, muy importante. Quinto, tenemos metacognición. Sexto, feedback. Fijaros, 6 factores, ¿cuántos de ellos tienen que ver no con la instrucción directa, sino con el feedback, la evaluación, el soporte que nosotros hacemos como educadores? Y esto lo digo porque la tecnología por sí misma no aporta valor en función del objetivo con el que la introduzcamos. De las cosas que menos impacto tienen, por el contrario, tenemos el hecho de que haya mucha frecuencia de pruebas de evaluación para medir la comprensión, exámenes y demás, es decir, no por mucho evaluar mejora el aprendizaje. Esto es algo que mucha gente se tendría que grabar a fuego. Por mucho que yo someta a los alumnos a más evaluaciones, no van a mejorar. Va a mejorar si yo hago algo para que ellos realmente aprendan mejor. No si sigo evidenciando que no aprenden. Por otro lado, los deberes es algo que se demuestra que tiene pues casi nulo impacto, ¿vale? Que no es algo significativo. Metodologías activas por sí mismas sin otro tipo de enfoque relacionado con esas expectativas, feedback, pues por sí mismo tampoco. Está aquí aprendizaje basado en problemas, pero bueno, hay otras que se citan. El hecho de las escuelas de refuerzo de verano, bueno, y si os dais cuenta de lo que hay en titulares, lo que le preocupa muchas veces a instituciones es compensar lo que no ha habido durante el curso, pues digo yo, de manera desencarnada, sin que sea su grupo de referencia, sin que sean sus profesores que lo conocen. O sea, realmente eso tampoco tiene demasiado impacto. Y reducir la ratio, ¿vale? Que es algo que ponemos muy encima de la mesa constantemente. Pues se ha demostrado que tiene poco impacto. En esto os recomiendo, bueno, un webinar que hizo Raúl Santiago hace no mucho, en el que hablaba de este punto y se extendía un poquito más. Y bueno, ponía el ejemplo de un distrito en California que llegaron a reducir la ratio a la mitad y duplicar el número de profesores. Fue un desastre. Un desastre. O sea, no garantiza ninguna mejora. Bueno, según Neusan Martí, tenéis ahí enlazado también el vídeo, ¿vale? Para que lo podáis ver un poquito más adelante. Hay 3 cosas que la evidencia científica dice en relación a los aprendices que son realmente eficaces. Es decir, los alumnos que aprenden bien,
cómo aprenden. Lo primero es que son capaces de reconocer cuál es el objetivo de aprendizaje. Y eso es porque sus maestros lo hacen muy explícito. Por lo tanto, tenemos que hacer muy visibles esos objetivos. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar herramientas que nos permitan hacer visibles esos objetivos de aprendizaje, no darlos por supuesto. Y a veces los alumnos no saben para qué sirve lo que están haciendo y a dónde les encamina esto. Entonces tendremos que utilizar o bien un muro, una página, un documento, me da igual, compartido con ellos, o si queremos hacerlo un poquito mejor, pues un paisaje de aprendizaje, por ejemplo, utilizando Genially, o utilizar un Google Sites para poder explicitar cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuál es la ruta, el itinerario que tienen que seguir. Segundo, estos aprendices son capaces de anticipar y planificar qué acciones, ¿no? Y dedican un tiempo para ello. Y dedican un tiempo bien porque se les induce a ello o bien porque ellos lo buscan porque ven que lo necesitan, ¿no? Al final, tendremos que introducir momentos y utilizar herramientas para retroalimentar el proceso y ser capaces de que los alumnos nos hagan visible también esa parte del proceso, que es la parte más importante, cómo van encaminándose y qué cosas van a hacer para llegar a donde tienen que llegar. Una de las mejores preguntas que puedes hacer a un alumno, ¿no?, de primaria, por ejemplo, tercero de primaria, cuando está haciendo algo en un proyecto, es ¿qué estás haciendo y por qué? Y si sabes salir de simplemente describirte la actividad y porque me lo han dicho, vamos bien. ¿Vale? Es decir, si es capaz de apuntar a algo más y de unir eso que está haciendo ahora con lo que hizo antes y lo que va a hacer después, es porque hemos dedicado tiempo a esto y al final es lo que más repercute en el aprendizaje. Sus expectativas, recordarlo, estoy hablando de evidencia. Y por último dice Neus que se representan a sí mismos los criterios de evaluación, es decir, saben qué es lo que para nosotros tiene peso. Y no estoy hablando solo de criterios de calificación, estoy hablando de criterios de evaluación. Es decir, ¿qué importa realmente? ¿Qué importa? ¿Qué es lo crítico en el aprendizaje? Os pongo un ejemplo. Alumnos trabajando en tercero, cuarto, da igual. Un proyecto en el que tienen que trabajar, por ejemplo, las distintas capas de la Tierra. Bueno, y se les anima a hacer un viaje en el que bueno, van a comprobar para ese viaje cuál es la orografía del terreno, cuál es la previsión atmosférica. Vamos a trabajar con cosas que tienen que ver con la hidrosfera, con la atmósfera, con la litosfera. Vamos a ir trabajando conceptos con ellos, ¿no? Con ese viaje. Pero si no somos capaces de decir qué es lo crítico, qué es lo que no te puedes perder de alguna manera, y utilizamos vídeos, elementos motivadores, atraemos a los alumnos hacia ello, va a costar que sea eficaz ese aprendizaje. Os propongo dos líneas de acción. Una, mejorar la evaluación para hacerla más auténtica. Y dos, mejorar el modo que tenemos de gestionar ese aprendizaje y hacerlo visible, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, voy llegando a la parte final de exposición, ¿vale? Antes de meternos en la propuesta de herramientas. Todos conocemos la taxonomía de Bloom. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Y abrir micro, por favor, para hacerla. Hasta este punto en relación a la evidencia científica, ¿os ha sorprendido o no? A mí es que me ha llegado a sorprender cuando has puesto la tabla y esos esquemas, ¿no?, de esos gráficos, cosas que no me esperaba, que con un porcentaje muy bajo, ¿no?, como el aprendizaje basado en problemas y eso, eso me ha llamado la atención que no llegara ni a ese 0,40, ¿no? Entonces, son cosas que me llaman la atención. Y te has dicho que todo eso son evidencias científicas, ¿no?, en software gráficos, tanto el positivo en azul como este, ¿no?, que estaba justificado, Sí. ¿no? Sí, evidencia científica. Lo que quiere decir es que por el mero hecho de tú coger una metodología y una técnica didáctica, si no va acompañado de estos otros elementos o elementos que hagan más visible el aprendizaje para el propio alumno, no va a tener un impacto decisivo. ¿Entendéis lo que quiero decir? De hecho, todos conoceremos profesores y colegas que son más bien clásicos en cuanto a lo que es un diseño instruccional más clásico,
pero que ponen mucho foco en la personalización en relación al feedback que dan, o que se preocupan mucho por el alumno, que son capaces de verbalizar con el alumno, de hacerle reflexionar y que tienen muy buen impacto. Sí, de hecho, yo esto lo comentaba porque cuando lo has estado exponiendo, imagino que a los compañeros les habrá pasado por la mente exactamente igual que a mí. Esto lo llevas a un claustro y digamos, lo enseñas, lo debates y puede ser tremendo, ¿no? El tema, por ejemplo, ese de los deberes, que es una gran controversia. Por ejemplo, ahora escuela de verano me ha hecho gracia porque aquí, si algo estamos escuchando ahora mucho, el tema del refuerzo estival, que es un gran programa que se hace aquí en la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, que de hecho vamos a llevar o se va a llevar durante todo el mes de julio. Fíjate, eso será bueno siempre y cuando, como tú dices, lleve todos los parámetros anteriores que va en las tablas azules hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, la verdad que esto tiene mucha enjundia y tiene mucho debate. Tiene mucha miga. Sobre todo tiene miga en el sentido de que si lo que queremos es formar aprendices que sean capaces de seguir aprendiendo, no crear, con perdón de la expresión, no crear seguidores nuestros o personas dependientes de nuestra instrucción. Si queremos personas autónomas, yo creo que todos formamos para esto, ¿no? Para que puedan seguir aprendiendo. Tenemos que poner el foco en el otro lado, no solo en la parte de instrucción. Entonces, todas esas medidas, casualidad, que están puestas, que tienen el foco puesto en el contenido y en, esto que es radicalmente importante, el alumno lo tiene que... Entonces, vas a meter a alumnos este verano ¿a qué? A que se aprendan las tablas, a resolver... Porque fijaros, si no es un refuerzo educativo de enorme calidad y vinculado con aquel que es responsable directo de su proceso de aprendizaje, en este caso en primaria, el tutor, no va a tener gran recorrido esto, ¿eh? Y esto, pues la gente lo puede discutir, pero hay evidencia ya. Y hay evidencia además internacional. Estos son estudios con una fiabilidad comprobada y contrastada. No estamos hablando de opiniones, ¿vale? Yo lo traigo aquí, lo único que hago es ¿vale? poner el foco. Y Miguel, ¿vienes ahí puesto en esa presentación que nos va a pasar, viene donde está fundamentado esos dos gráficos? Sí, ¿Queda ahí? claro, es este libro y el enlace Vale. directo a Visible Learning, donde tenéis él tiene el libro del metaanálisis inicial, se llama Aprendizaje Visible. Ahora, cuando os mande una tarea, me voy a levantar, lo recojo y os los enseño. Que está en inglés. Este es un libraco de estos tochos donde todos son gráficas, análisis estadístico, pero luego lo ha traducido para profesores con este libro de aprendizaje visible para profesores y ha ido haciendo distintas derivaciones de ese análisis que va actualizando, ¿vale? O sea, le sigue la pista a estudios que son longitudinales también. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, taxonomía de Bloom todos la tenemos delante, ¿no? Independientemente de los cansados que estemos de referirnos a ellas o no, al menos al final digo, no habrá otra taxonomía, pero bueno, esta nos está ayudando. Pero sí que es verdad que divide la actividad y los objetivos en pensamiento de orden superior y de orden inferior, ¿no? Y estamos hablando, no porque sea inferior es peor, sino que estamos hablando de que requiere un menor compromiso. De hecho, compromiso me refiero a compromiso cognitivo, de esfuerzo cognitivo. Lo que nos ha ocurrido es que esta división que hacemos entre estos dos tipos de pensamiento y a la hora de hacer una propuesta educativa telemática, voy a ir por partes, ¿vale? Porque aquí hay mucha tela. Os propongo hacer lo siguiente, es decir, lo que creo es que hay que mejorar las expectativas de los aprendices respecto de su propio aprendizaje, hay que mejorar su compromiso y hay que orientar el aprendizaje futuro, ¿vale? Es decir, ser capaces de que los alumnos cada año no sea una especie como de tierra quemada. Si os dais cuenta, hay una constante que se repite a lo largo de toda la primaria, donde los contenidos son cíclicos. Os dais cuenta que el contenido se va repitiendo. ¿Cuántas veces a lo largo de la primaria los alumnos ven la célula? ¿Sí? Yo no sé vosotros, pero pues muchas, ¿no? Y al final,
el alumno te dice, profe, esto lo vi y yo lo aprobé, saqué un 8, pero no lo recuerdo. Eso significa que no ha interiorizado ese aprendizaje hasta el punto de automatizarlo ni integrarlo con aprendizajes relacionados con la vida cotidiana, donde hay una transferencia real y donde además ese aprendizaje y esa transferencia sea rápida y casi inmediata. ¿Vale? Es como aprender a conducir, al principio vamos muy despacio, nos parece que es imposible y a un momento en el que lo automatizamos. Bueno, esto ocurre en lo que son competencias, aprendizajes competenciales y relacionado con destrezas, y ocurre también con el conocimiento puesto en acción, ¿vale? Que son esas destrezas y el contenido que está dentro de ellas. Bueno, al final hemos de explicar los objetivos, hacerlos visibles, dar un feedback sobre el proceso y hacer metacognición. Pero las tareas, son las tareas de orden superior y las actividades que son más potentes, pero en las que son con un pensamiento de orden inferior o menor carga cognitiva, vamos a intentar que sean, bueno, pues eso, que el alumno se pueda organizar, no digamos que esto es para mañana, este ejercicio en concreto, que sea autocorregible, es decir, que no tengamos que estar pendientes de decir si está bien o si está mal. Si hay un sistema que lo puede hacer automáticamente, ¿por qué no recurrir a él? Y tenemos que ser capaces de reflejar el proceso de avance del alumno sobre todo este tipo de actividades de una manera que el alumno sea consciente y vea cuánto tiene cubierto o no. Es decir, imaginaros un itinerario o un paisaje de aprendizaje donde tiene que ir cubriendo determinados requisitos o actividades, ¿vale? Y al final él va viendo, va teniendo un visor de cómo se encamina hacia ese fin. Fijaros que todas las actividades relacionadas con objetivos de orden inferior deberían poderse plataformar en herramientas digitales, si no todas, casi todas, ser automatizables y autocorregibles, y las de orden superior deberían ser capaces de ofrecer esa posibilidad de interacción, colaboración y feedback. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito la propuesta de mejorar el diseño de la actividad. Lo segundo es mejorar el foco que hacemos sobre la evaluación del aprendizaje, que al final es decir cómo verificamos que el alumno está aprendiendo. Aquí, siguiendo con esta diferenciación de recuerdo, comprensión y aplicación y la parte más de análisis, creación y evaluación, pues distinguimos las videolecciones. Para eso mi recomendación es utilizar Edpuzzle, Playposit, Perusal sobre textos, ¿vale? O cualquier otra. Yo pongo esa porque me parece que es la más usable e integrable. Cuestionarios que tienen que ver con herramientas de comprobación, ¿vale? Tenéis ahí unas cuantas, yo creo que las conocéis. Lecciones interactivas, que tiene que ver con contenido con el que podemos ir relacionándonos y ir avanzando de manera autónoma por parte del alumno. Las actividades en línea, pues bien con libros de texto digitales que tengamos o bien con herramientas profesionales de aprendizaje, tipo las que pues por ejemplo, EMAT, de la editorial creo que SDB, o EduMat creo que se llama. Hay distintas propuestas que están editoriales que parten de una evidencia científica, que hay capacidad de aprendizaje adaptativo y que están orientadas a eso, a hacer un entrenamiento, ¿no? Hay que usarlas, usémoslas. Y luego, por otro lado, están los objetivos con una carga cognitiva superior. Pues bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues lo ideal es hacer una fase cero en las tareas, que es preguntarnos a dónde voy y a qué. Y aquí pues sirve mucho recursos, una actividad introductoria que hagamos por medio de preguntas, hacer un pequeño vídeo, delegar en determinados alumnos, ¿no? Cada vez ir rotando pues el hecho de hacer un vídeo introductorio con preguntas o hacer entrevistas. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Traer personas invitadas. Esto normalmente lo vamos a hacer con una aplicación de videollamadas, ¿vale? Lo vamos a hacer in situ, aunque es posible que necesitemos otras herramientas para grabación. Durante el proceso lo que vamos a hacer es verificar que nos vamos adecuando, ¿no? al plan previsto. Entonces, de alguna manera, bien con un checklist simple, ¿vale? Que esto lo podemos hacer todos. Bien con ese paisaje de aprendizaje que decíamos. Bien con simplemente un documento guía. De alguna manera vamos a tener que comprobar si nos encaminamos bien hacia la consecución de la actividad.
También os propongo herramientas como Padlet para hacer ese diario de aprendizaje, ¿no? Sabéis que Padlet es una herramienta que permite, bueno, de muchos usos, pero es una herramienta que si los alumnos lo utilizan para hacer su propio diario, pueden vincular y conectar sus entregas también, sus evidencias, y pueden hacer reflexiones y compartirlo, ser colaborativo. Puede ser individual, puede ser en grupo, ¿vale? Por cierto, en el tema del grupo, vamos a tener que pedir que, a pesar de que los alumnos estén distanciados 2 metros uno de otro, sigan trabajando en equipo. Por lo tanto, herramientas como Drive, ¿vale? Con su ofimática, como Padlet, o sea, todo lo que sea colaborativo va a haber que darle un buen tirón, ¿vale? Para que puedan colaborar en tiempo real, aunque no estén sentados físicamente juntos. Y por último, os recomiendo, pues eso, ¿no? Cerrar el proceso con una evaluación de producto, con rúbricas y una metacognición en un portfolio. Y para eso, Corrubrix, que no sé quién lo conoce de vosotros, y Google Sites. Sí que me gustaría preguntaros esto, ¿quién conoce Corrubrix? Creo que esto lo podemos hacer aquí, ¿no? Sí, yo lo conozco. Sí. Para el tema de las rúbricas, ¿verdad? Para el tema correcto. Creo que tengo una forma de preguntarlo porque no utilizo esta herramienta habitualmente, pero bueno, vais respondiendo aquí en el chat, muy bien. Vale. Bueno, perfecto, porque es una de las herramientas sobre las que voy a hacer foco, ¿vale? En la actividad ahora, en este segundo momento, ¿vale? Bueno, Corrubrix, luego vamos a entrar más en ello, pero las rúbricas es la mejor manera que tenemos de hacer que el alumno tenga una guía de su aprendizaje, ¿vale? Porque vamos a hacer explícita la rúbrica antes de que inicie la actividad, vamos a hacer foco sobre la rúbrica y entonces vamos a ayudar al alumno a que comprenda qué esperamos de él, qué expectativas tenemos, pero el problema es que son muy difíciles de elaborar y mucho más, son muy difíciles de distribuir. La idea de una rúbrica no es que la utilice solo el profesor, sino que la utilicen los propios alumnos para autoevaluarse y para evaluarse entre sí. ¿Qué pasa? O sea, hay gente que tiene brotes esquizoides ya aplicando rúbricas. Hay eco. Creo que hay alguien... Sí, ahora. Es decir, coger una rúbrica, distribuirla, que todos los alumnos autoevalúen, que tú evalúes, que evalúen un coprofesor, que evalúen unos alumnos entre sí y baremar todo eso y ofrecer a los alumnos sin morir en el intento, pues lo vamos a hacer una vez, pero tenemos herramientas que nos ayuden o difícil, ¿vale? Entonces vamos a ver dos opciones, ¿vale? Nosotros vamos a ver las guías de evaluación de Classroom y vamos a ver Corrubrix, ¿vale? Que lo podéis utilizar independientemente si utilizáis Classroom o no. Bueno, veis que esto es un esquema donde podéis de nuevo ubicar las herramientas que os vayan llegando. Fijaros que al final también en función de la evaluación podemos colocar las herramientas de un modo u otro. Por un lado, la evaluación inicial o comprobación de la comprensión, y ahí tenéis un montón de herramientas. Google Forms, que supongo que conocéis, Kahoot, Plickers, Quizzes, Quizlet, Socrative, Mentimeter, etc. ¿Vale? Hay muchas. Yo voy a priorizar ahora Forms y Quizzes, porque se integran con el LMS. Es decir, aquí os animo a ser inteligentes. Es decir, si yo opto por Google Classroom, por ejemplo, voy a utilizar herramientas que una vez que yo mando un Google Form como tarea en Classroom, una vez que el alumno lo ha completado y se autocorrige, automáticamente me pasa la nota a Classroom. No tengo que tocarlo. Y si utilizo Quizzes, lo mismo. Automáticamente pasa la nota que el alumno ha sacado y ha obtenido en ese quiz y me lo pasa a Classroom en esa tarea. O sea, vamos a intentar hacer que las herramientas se hablen entre sí. Aquí tenemos una gran ventaja con Classroom y es que se ha convertido en un estándar. ¿Por qué? Porque utilizan 80 millones de alumnos y profesores. Semanal. Estadística semanal. Esto antes de... O sea, que antes de todo este estallido. O sea, al final son muchos alumnos y profesores. Entonces, las distintas aplicaciones tienden a conectarse con Classroom, ¿vale? Por otro lado, tenemos las lecciones flipeadas. O sea, aquí vamos a hacer que el contenido lo lancemos y ellos lo puedan usar. Para eso, pues, ¿qué vamos a utilizar? Fundamentalmente, yo aquí, independientemente de que hay muchas opciones muy interesantes, tanto en vídeo, como en audio, como en texto,
pues os voy a proponer Edpuzzle porque le pasa lo mismo que con Force o con Quizzes, es decir, se integra. Coge los alumnos de Classroom, no tengo que invitarlos, automáticamente los alumnos se lo vean con su usuario y contraseña, hacen la actividad, ven el vídeo y automáticamente me pasa la nota, ¿vale? Y luego tenemos Genially y Google Forms. Genially porque marida muy bien con cualquier contenido y permite embeber contenido dentro, embeber un formulario, ¿vale? Y entonces, para yo hacer una lección y poner en ese paisaje de aprendizaje o en ese mapa que yo haya hecho, o en esa lección, incluir un formulario de Google que automáticamente me da la nota y todo, pues es posible hacerlo. Y entonces combino estas dos formas. Además, como he dicho, todas esas plataformas que podemos tener en paralelo. Luego tenemos análisis de desempeño con Rubrics, guías de Classroom, rúbricas en Teams, que también hay, para aquellos que utilicéis Microsoft Teams, y Aditio App, y no pongo otras como IDOCEO porque no son colaborativas. Aditio App sí, y es en la nube, multidispositivo, por eso la coloco aquí, ¿vale? Y luego tenemos herramientas para metacognición, que os propongo esas tres. Tenemos a Padlet, que es una herramienta que yo creo que, bueno, es bastante conocida. Si no la conocéis, tenéis que echarle un vistazo. Google Sites, que es muy versátil, sirve tanto para hacer páginas de contenido para nuestra asignatura, como para hacer portfolios, como para hacer entregas por parte de los alumnos, ¿no? Entregables después de un proyecto. Es muy versátil. Y Jamboard, que como sabéis, es una aplicación de Google que ofrece dentro del ecosistema de G Suite, que son como pizarras interactivas colaborativas, ¿vale? Donde los alumnos pueden pues, pegar posits, dibujar conjuntamente y bueno, está muy bien para hacer esquemas, hacer metacognición de lluvia de ideas, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no a nivel de evaluación, ¿vale? Muchos ejemplos por ahí en la red últimamente. Bueno, voy a preguntaros en relación a algunas de estas herramientas, entonces volvéis a responder en el